emprendimientos se enfrentan con la necesidad de construir un gobierno corporativo cuando los fondos de capital de riesgo exigen un asiento en sus consejos. En este caso, las startups normalmente no están pendientes de contar con uno en sus primeras etapas, ya que originalmente están centrados en desarrollar y operar, por lo que tienen que retomarlo cuando se enfrentan con el primer levantamiento de capital, y es generalmente aquí cuando vienen los inconvenientes si no se toma en cuenta. Nosotros somos G2 Momentum Capital, un fondo de inversión de capital de riesgo enfocado en startups en etapas tempranas. Nuestro objetivo es encontrar a socios apasionados y talentosos con las ofertas de negocio innovadoras y disruptivas. Hacemos sinergia y sumamos esfuerzos con los mejores emprendedores de México con el propósito de escalar y consolidar nuestras compañías. Y si ustedes han podido revisar nuestro portafolio, podrán ver que tenemos empresas como Cubo Financiero, Albo, Kakao Paycard, Sendala, SkyAlert, entre otras. Ahora les voy a introducir con nuestro ponente, es Rodrigo Ayala. Rodrigo es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello y es maestro en Finanzas por IESA. Ha fungido durante toda su carrera profesional como un abogado corporativo y financiero tanto en Venezuela, de donde es originario, como en México. Hoy Rodrigo es gerente legal en G2 Momentum Capital y se ha dedicado a asesorar a los general partners del fondo y demás áreas del grupo en temas legales corporativos, financieros, impositivo, laboral y propiedad intelectual. Implementa estructuras de gobierno corporativo en las startups, estructura legalmente rondas de financiamiento de capital del portafolio, así como la estructuración y administración legal de fondos de inversión privados. De igual forma, es experto en la preparación de contratos complejos, instrumentos y operaciones financieras en diversas jurisdicciones, en Latinoamérica, Estados Unidos, México principalmente, entre otras actividades relevantes jurídicas en las diferentes startups. Así es que a continuación los voy a dejar con él para dar inicio a este webinar. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todo esté yendo muy bien. La idea de este webinar un poco es, ya como adelantó Adriana, es hablarles sobre las particularidades del gobierno corporativo en las startups y cómo implementar este gobierno corporativo de una manera bastante sencilla, pero atendiendo la complejidad que esto conlleva. La problemática, y también lo mencionó Adriana en este momento, es básicamente las startups buscan esta estructuración del gobierno corporativo la buscan realizar al momento de que un inversionista institucional se lo solicita. Normalmente estos inversionistas institucionales empiezan a solicitar este tipo de estructuración en la serie A o un poco ya más avanzado el esquema de aceleración de la startup. Normalmente viene atado a un asiento en el consejo y esto hace que las startups tengan esta necesidad de estructurar su gobierno corporativo. Esta problemática además se ve más compleja a medida que va avanzando y a medida que se van cumpliendo cada una de las etapas de crecimiento de una startup, porque adicionalmente la estructura que plantea normalmente este inversionista institucional es muy conveniente a sus intereses y no al crecimiento de la startup, como es algo muy bien conocido. Los objetivos que intentamos cubrir en este webinar van a ser, primero, conocer los principios fundamentales y mejores prácticas de gobierno que puede tener una startup a diferencia de una compañía tradicional. Entender cómo se estructura este gobierno corporativo, quiénes son los stakeholders, quiénes son las estructuras de gobierno que se tienen que implementar en la startup, así como revisar cada uno de estos órganos, analizar los principales instrumentos para la rendición de cuentas, la rendición ver los instrumentos legales que se necesitan para llevar a cabo bien un gobierno corporativo, hacer seguimiento, que la toma de decisiones sea correcta, además de atraer nuevos inversionistas y aconsejar cómo debe ser integrado cada uno de estas estructuras para así llevarlo a cabo de una manera mucho más organizada desde el inicio, desde la constitución de la startup. Hay ciertos puntos que siempre impactan en el crecimiento de un gobierno corporativo o en el crecimiento de la startup, y es que las startups son, al ser capital de riesgo, son empresas que suelen fallar. Y una de las
causas de estas fallas es que la toma de decisiones sea muy lenta o que la toma de decisiones sea de una manera que no haya seguimiento y por lo tanto esta estructura de gobierno no sea la adecuada para que la startup funcione. Entonces suele fallar. Adicionalmente, y a diferencia de las estructuras de gobierno corporativo tradicional, las startups tienden a ser muy dinámicas. ¿Esto por qué? Porque van, como el crecimiento es acelerado y se van uniendo diferentes stakeholders o diferentes interesados en el crecimiento de la startup, hace que la estructura de gobierno corporativo sea totalmente dinámica y acelerada. Entonces se tiene que ir creando y se tiene que ir modificando la estrategia de gobierno para cada una de las etapas de crecimiento de la startup. Si la estructura de gobierno no es adecuada para la etapa de crecimiento, probablemente la startup seguirá creciendo, pero a un ritmo menos acelerado o, vamos a decir, menos eficiente en la toma de decisiones. Adicionalmente, podemos decir que el gobierno corporativo de las empresas tradicionales va a ser nuevamente estático, a diferencia de las startups. Hay ciertas empresas que aun cuando han sido exitosas y son muy conocidas por muchos, son empresas que han tenido muchos problemas en temas de gobierno corporativo y esto ha causado a su vez problemas a nivel institucional e inclusive hasta de un IPO posterior que han querido realizar. Podemos hablar brevemente y como para un tema de contextualizar el hecho de tener un buen gobierno corporativo que es importante, vamos a hablar brevemente de 3 compañías, entre las cuales está Uber. Uber se manejó con un mal gobierno corporativo, lo que ocasionó básicamente una disrupción en el crecimiento de la misma y una desconfianza de los inversionistas, porque habían temas de falta de control a nivel interno, realizaban ciertas robo de información de otras compañías y esto ocasionaba que los inversionistas cada vez tuvieran más desconfianza de la compañía. Al no haber una estructura de gobierno creada para el crecimiento de la compañía, los founders en algún momento se aprovecharon de esto y tenían votos de supermayoría en la estructura de gobierno de Uber. Esto ocasionó que no se tomaran las medidas adecuadas porque no habían los controles suficientes por parte de inversionistas y de otros stakeholders, y lo que ocasionó básicamente fue en un cierto momento la pérdida de convicción y de confianza en el desarrollo de las operaciones de Uber, aun cuando la parte operativa de Uber era bastante viable. Por otro lado, tenemos Zenefit. Zenefit es una compañía dedicada a temas de recursos humanos a nivel tecnológico. Es una compañía que creció bastante a nivel como una startup, pero tenía muchos problemas a nivel también de control interno, inclusive hasta de desarrollo de malas prácticas por sus empleados, cosas que por no hacer seguimiento y no tener informes anuales coherentes y hacer seguimiento de cada uno de los KPIs y de los controles internos, fue creando una estructura que se fue mal formando y esto ocasionó que inclusive los inversionistas en cierto momento solicitaran la dimisión del CEO de Zenefits. Y por último tenemos el caso de WeWork. En el caso de WeWork fue un tema bastante complicado porque los inversionistas se rehusaron a realizar un IPO o una salida a la bolsa por parte de WeWork en un primer momento porque no tenían ningún tipo de confianza en la empresa. También había malas prácticas, falta de control y también, al igual que en Uber, el CEO y el founder principal tenía votos de supermayoría. Esto ocasionó de que hubiesen un crecimiento de la compañía poco transparente frente a los inversionistas y los inversionistas comenzaron a denunciar y a solicitar un cambio en la estructura de gobierno para poder seguir creciendo con la compañía. Esto ocasionó muchos altercados e inclusive una disminución del valor de la compañía por una mala práctica en el desarrollo del gobierno corporativo. Entonces, esto como manera de contextualizar, y aun cuando sean startups que son realmente importantes y que han tenido éxito a su nivel por sus ideas y por su estructuración operativa,
han tenido deficiencias importantes en la parte de gobierno corporativo, lo que no ha ocasionado una total destrucción de la compañía, pero sí ha desmejorado mucho su potencial. Quiero darle un poco de contexto a nivel técnico, esto para no aburrirlos, pero sí es importante que conozcan qué es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es básicamente la estructuración y la funcionalidad de todos los órganos o de todos los stakeholders dentro de la compañía, dentro de una startup o dentro de cualquier compañía. ¿Qué quiere decir esto? Todos los stakeholders o todos los interesados, entre los cuales puede estar los accionistas, los founders, inversionistas, los empleados, el consejo de administración, inclusive hay más, dependiendo del tamaño de la compañía, tienen distintos intereses en el desarrollo de la compañía. Lo que ayuda el gobierno corporativo o esta estructura es que estos intereses todos estén enfocados en el crecimiento de la compañía como tal y no en el crecimiento individual de cada uno de los participantes. Entonces, esto es lo que busca básicamente en una estructura de gobierno corporativo. ¿Por qué es importante establecer esta estructura? Bueno, ya más o menos lo que comenté, y es básicamente que se vaya creando valor a medida y se vaya creando valor para la compañía. Se vaya estructurando una visión dentro de la compañía que permita a todas estas partes engranarse y funcionar como una sola para que la compañía crezca mucho más rápido. Si cada una de las partes está buscando sus propios intereses, al final lo que va a hacer es que la compañía no va a funcionar aun cuando la idea sea la mejor, aun cuando la idea se esté implementando de manera correcta. Si la toma de decisiones no es ágil y no es coherente, va a hacer que la compañía no funcione adecuadamente. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre un gobierno corporativo de una startup y de una empresa tradicional? El gobierno corporativo de una startup es mucho más complejo. ¿Por qué el nivel de complejidad? Inclusive comparándola contra el gobierno corporativo de empresas públicas o empresas que ya han salido a bolsa. Porque el gobierno corporativo de la startup parte de la base de que primero los stakeholders a veces cumplen funciones, un mismo stakeholder, por decir los founders, tienen las mismas funciones, tienen diferentes funciones dentro de un gobierno corporativo. ¿Cómo es esto? El founder inicialmente va a ser accionista de la compañía, va a ser presidente del consejo de administración y adicionalmente CEO de la startup. Esto hace que el founder tiene 3 funciones que pueden colidir entre sí y tienen conflictos de interés, y adicionalmente lo maneja una sola persona. Entonces, ¿cómo esto hace que sea mucho más complejo que una empresa tradicional donde cada uno de los stakeholders va a tener una función determinada? Normalmente los accionistas no forman parte o de alguna manera no tienen tanta toma de decisión en el consejo. El consejo de administración está separado de la dirección o del CEO, CFO, etc. Y esto hace que la toma de decisiones o sea mucho más estática en la estructuración del gobierno. Adicionalmente, la startup, a diferencia de una empresa tradicional, la startup tiene un crecimiento acelerado. Y este crecimiento acelerado viene dado por cada una de la necesidad de financiamiento y cada una de las etapas que se tienen que cumplir. Esto hace y ocasiona básicamente que a medida que va aumentando las rondas de financiamiento, seed, ángeles inversionistas, serie A, serie B, serie C, ocasione que se tenga que estructurar un gobierno corporativo distinto, y va a ser bastante dinámico esta estructuración. Es bastante predecible el gobierno corporativo, pero es importante que se tenga muy claro cuál va a ser la estructuración en cada una de las etapas. Hay problemas de agencia típicos de las startups, y esto es parte de lo que se habla en el gobierno corporativo. Los problemas de agencia son estos conflictos de interés que existen entre los stakeholders, y básicamente hay problemas de agencia verticales y horizontales. Los problemas de agencia verticales van a ser los problemas que existen entre por ejemplo, entre distintos tipos de stakeholders. Los accionistas y el consejo de administración, por otro lado. Los accionistas van a tener distintos intereses de lo que tiene el consejo de administración. Normalmente los accionistas buscan tener sus propios intereses. El consejo de administración normalmente busca
los intereses del crecimiento de la compañía, pero a veces puede estar dado por un tema de crecimiento en las bonificaciones que se les da, etc. Entonces, este tipo de problemas de agencia se da de manera vertical, es entre distintos tipos de stakeholders. También se puede dar el caso de problemas de agencia que estén llevados de manera horizontal, que es dentro del mismo tipo de stakeholders, tengamos problemas de conflictos de interés. Un caso típico de una startup es que hay en una misma ronda de financiamiento de capital, hay dos inversionistas. Normalmente vamos a hablar de este caso de fondos de inversión, inversionistas institucionales. Estos fondos de inversión, inicialmente el fondo de inversión, un primer fondo de inversión invirtió una gran cantidad de dinero y está en la última etapa de cierre de este fondo, y otro fondo de inversión invirtió la misma cantidad de dinero, pero en una etapa previa del fondo como tal. Se presenta un deal para un exit del gobierno, de la compañía, de la desinversión, y esto lo que causa principalmente es que unos inversionistas o unos accionistas van a querer vender y otros no. En el caso del fondo de inversión que ya quiere cerrar su fondo, ya quiere liquidar todas sus inversiones, va a estar mucho más motivado a cerrar ese deal, aun cuando no sea el más conveniente, y el otro fondo no va a estar tan motivado para esto. Esto sencillamente ocasiona que haya un conflicto importante en la toma de decisiones, y si el gobierno corporativo no está adecuado y estructurado de una manera concreta y eficiente, va a hacer que ambos choquen en esta toma de decisiones, inclusive se pueda ralentizar el deal o deje de existir, o inclusive si el deal no es el más adecuado, que se tome ese deal cuando no es conveniente. Esto es ciertas características o ciertos puntos que el centro financiero, de la oficina del centro financiero, toma y establece básicamente ciertos puntos que son importantes, por los cuales es importante establecer un gobierno corporativo dentro de una startup. Hemos ya mencionado algunos, pero es importante volverlos a recalcar. El crecimiento de una startup es acelerado, y esto hace que su gobierno corporativo sea dinámico y por lo tanto se tengan que ir estructurando a medida que va avanzando. Adicionalmente, lo más importante para una startup es atraer nuevos inversionistas y generar confianza y transparencia en la información que se le da a estos inversionistas. Si los inversionistas no ven una estructura de gobierno corporativo transparente y de alguna manera bien establecida para la etapa de la startup, probablemente decidan no invertir, porque van a preferir invertir en otra startup que tenga una mayor transparencia o que tenga una rendición de cuentas mucho más clara. Entonces es importante porque la startup necesita en todo momento atraer inversionistas nuevos. Adicionalmente, las prácticas de gobierno corporativo deben encontrarse muy en línea con las expectativas de los inversionistas. Si no hay una transparencia, si no hay una ruta de crecimiento de la compañía, y esto no es claro para los inversionistas no van a confiar en la compañía. Básicamente el caso de WeWork. A falta de transparencia, probablemente baje la evaluación de la compañía y los inversionistas dejen de confiar en los resultados que pueda dar esta startup. Al alinear las expectativas de los inversionistas, no es fácil alinearlo con el crecimiento de una startup, no siempre es fácil, y es importante que estas estructuras hagan que tanto inversionistas como founders estén mucho más alineados con la visión final de la compañía, porque al final el inversionista en muchos casos invierte como para hacer crecer su dinero y no para generar valor en una compañía en la que está invirtiendo. Entonces, esta inversión final debe estar muy alineada con el crecimiento de la compañía para que todos ganen hasta cierto punto. Identificar los momentos adecuados para establecer una estructura de gobierno corporativo. Es importante que no se establezcan estructuras tan robustas inicialmente y luego estructuras débiles. Es importante que un consejo de administración no esté atado a ciertos candados que no le permitan actuar en un inicio de manera ágil. Entonces, por eso es importante saber y conocer cómo funciona el gobierno corporativo en una startup para poder
estructurarlo de una manera adecuada. Y adicionalmente, si hay un gobierno corporativo adecuado que haya un rendimiento de cuentas constante y transparente, hace que los inversionistas puedan conocer, los accionistas puedan conocer e inclusive hasta los empleados puedan conocer cuál es la visión de la compañía y cuáles son los retos que se tienen en un corto, mediano y hasta largo plazo. Básicamente, cómo se estructura un gobierno corporativo y cómo es el funcionamiento para una startup. Okay. Primero hay que definir cuáles son los stakeholders o quienes participan dentro del gobierno corporativo de una startup. Van a ir incrementando a medida que van aumentando las etapas de crecimiento, pero vamos a tener jugadores muy particulares en cada una de las etapas. Inicialmente vamos a tener a los founders, son los accionistas o los creadores de la idea y son los principales accionistas de la compañía. Posteriormente vamos a tener un consejo de administración. Este consejo de administración es el que toma las decisiones operativas y estratégicas dentro de la compañía. Puede estar estructurado de distintas maneras, puede estar involucrado distintos tipos de personas, desde consejeros que van a ser los founders, consejeros que van a ser incorporados por inversionistas institucionales, consejeros inclusive independientes en una etapa posterior. Todo esto va a ayudar a que la toma de decisiones sea la más adecuada. Adicionalmente, a medida que va creciendo la startup, va a tener la necesidad de crear comités de apoyo al consejo de administración. Estos comités de apoyo básicamente funcionan para generar un soporte a la toma de decisiones del consejo de administración, que a medida que va creciendo la compañía, va a tener menos posibilidad de toma de decisiones en cada actividad distinta. Por ejemplo, un comité de apoyo muy usual en startups, que lo solicitan muchos inversionistas institucionales, son un comité de auditoría, donde se van a ir auditando, ya no va a fungir como un comisario, sino va a haber un comité de auditoría que va a realizar y va a velar por los intereses de los accionistas, de los inversionistas y del crecimiento de la compañía. Otro comité muy conocido, por ejemplo, en aquellas empresas que están muy alineadas a los temas financieros, son los comités de seguimiento y control o comités de cumplimiento que apoyan a que se lleve a cabo toda la operativa de la empresa, cumpliendo todas las leyes relacionadas con corrupción y financiamiento del terrorismo. Eso como unos ejemplos de comité de apoyo. Y estos van a estar dedicadas exclusivamente a este tipo de actividades y le van a reportar directamente al consejo de administración. Posteriormente vamos a tener los funcionarios importantes, que son los directivos, como el CEO, el CFO o el CTO, etc. Todos estos directivos ejecutivos lo que van a causar básicamente van a operar todas aquellas estrategias dadas por el consejo de administración. Entonces, ¿cómo defino esta composición del consejo de administración? Es importante, primero, estar y lo voy a repetir muchas veces, es importante tener muy claro en qué etapa nos encontramos dentro del crecimiento de la startup. Si estamos en etapas iniciales, va a ser lo más lógico es que los miembros del consejo de administración sean los mismos founders. En la etapa semilla probablemente solo serán los founders que estén todos tomando las decisiones sobre el crecimiento de la empresa. Posteriormente vamos a tener a inversionistas en la etapa de inversionistas ángeles. Probablemente podremos incorporar a alguno de estos inversionistas ángeles como consejero si genera un valor dentro de la toma de decisiones. Si no genera un valor, a lo mejor no es lo más adecuado, porque los inversionistas institucionales en Serie A, Serie B y Serie C y posteriores normalmente van a solicitar asientos en el consejo, y es importante que aquellos que conocen la compañía y quieren hacerla crecer y fue su idea, tengan hasta cierto punto control sobre la toma de decisiones. Entonces, también, cuando incorporamos un consejero independiente, lo vamos a incorporar al momento de que sea necesario para el mayor crecimiento o generación de valor dentro de la toma de decisiones. Este consejero independiente no va a ser
designado por inversionistas, no va a ser designado por los founders. Estos consejeros independientes inclusive generalmente se le paga una remuneración por sus servicios, y es importante encontrar un consejero independiente que cree valor desde distintas maneras. Una podría ser la generación de un networking dentro de la actividad que desarrolla la startup, esto para ayudar a crecer y que pueda haber sinergia con otras empresas. Otra es a obtener financiamiento y en general a la asesoría. Es importante que este consejero independiente esté muy alineado con el crecimiento de la empresa, y como no va a tener, o su remuneración no debería estar sujeta al crecimiento de la compañía, debería ser más una remuneración adecuada a su desempeño, ¿Cómo? Perdón. Disculpe. El crecimiento como tal va a ser mucho mayor si este consejero independiente crea y genera valor dentro de la startup. Por último, es importante establecer procesos eficaces y dinámicos en las reuniones de estos órganos de gobierno corporativo. ¿A qué me refiero con que tienen que ser dinámicos? Primero, tienen que haber reuniones periódicas donde participen la mayoría de sus miembros, ya sea en la asamblea de accionistas o en las sesiones del consejo o en los comités de apoyo. Adicionalmente, va a ser importante establecer dentro de estas dinámicas que alguien esté tomando nota y que se levanten minutas de estas estructuras, o vamos a decir, de toda esta toma de decisiones. Si se establecen ciertas estructuras corporativas concretas, se establecen KPIs o indicadores de gestión que permitan un seguimiento a esta toma de decisiones. Siempre es importante contar con un seguimiento constante. Entonces, a través de estas minutas o de estas actas se van a establecer mucho seguimiento, mucho seguimiento de cada una de las etapas que queremos cubrir. Por último, también es importante establecer sistemas de control y además sistemas de transparencia que le permitan dar información a los accionistas o a cada uno de los miembros que participen dentro de estos órganos de gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le envíe la información con antelación, que se envíe la información 5 o 10 días antes a cada uno de los miembros, para que puedan tomar decisiones basadas en información ya revisada previamente y no de manera improvisada. Hasta aquí tenemos inicialmente, podemos hacer, creo que es importante hacer un corte para no agobiarlos, hacer un corte de al menos 3 minutos y podemos continuar ya explicando las siguientes partes del webinar.
¿Tienen alguna pregunta hasta ahora que quieran hacer sobre lo que ya hemos conversado? Si quieren lo pueden plantear en la parte de preguntas y respuestas y así poder responder un poco de lo que ya hemos conversado y continuar ya con la explicación. Bueno, si no hay preguntas hasta el momento, vamos a continuar con la explicación. Ya no queda mucho, no quiero agobiarlos tampoco con todo el material. Sé que es un poco denso toda esta información. Es importante, por eso es importante, si tienen alguna pregunta, que la vayan haciendo para ir explicando esos temas que a lo mejor no quedaron tan claros. Ya que va a ser un poco más gráfico toda esta parte, la estructura como tal gobierno corporativo es muy importante y ya lo he mencionado varias veces, es dinámica y por lo tanto va a cambiar según las fases de crecimiento. Entonces, si tenemos una estructura de gobierno corporativo que no es coherente con la fase de crecimiento, lo que va a hacer es estancar el crecimiento corporativo de la compañía y el crecimiento general de la compañía. Y si está muy ágil, lo que puede ser es que te pierdas en los sistemas de control adecuados. Entonces, al final, lo importante es mantener una estructura de gobierno que sea muy adecuada a la fase de crecimiento que se tiene. Aquí le voy a compartir Elizabeth Pullman, de la Universidad de Pensilvania, en un paper que hizo justamente sobre gobernanza de las startups, básicamente tiene estos gráficos donde establece muy claramente cómo es la complejidad entre las estructuras de gobierno corporativo. Básicamente en la etapa de fundación o en la etapa inicial donde solo están los founders, la estructura de gobierno corporativo es súper sencilla. Los founders hacen todo, toman todo el tipo de decisiones y por lo tanto debe ser una toma de decisiones ágil. El consejo de administración va a estar conformado por los mismos founders, va a estar dirigido, los ejecutivos van a ser los mismos founders y esto va a ocasionar básicamente que todo se concentre en ellos. La única diferencia que puede haber o de toma de decisión es que los founders no se pongan de acuerdo. Al final cada uno va a tener un voto de representación y va a ser algo bastante democrático donde cada uno de ellos va a poder dar su opinión y la idea es que tanto el consejo de administración como los cargos directivos estén distribuidos entre todos los founders. Se complica un poco más la situación cuando entramos en la etapa de semilla o de crecimiento de semilla, porque se van a empezar a encontrar con ángeles inversionistas, friends and family también, que invierten en la compañía, que aun cuando no tienen tanto interés en el seguimiento constante de la compañía, sí van a querer obviamente que haya un crecimiento de la startup y por lo tanto van a tener diferencias con los founders. Va a haber los founders en principio van a tener que hacer mayor seguimiento y darle transparencia un poco más a sus operaciones y van a tener que hacer reuniones constantes con cada uno de ellos. Adicionalmente, se debería establecer ya una estructura de gobierno donde el consejo de administración se reúna constantemente, lo que permita a estos inversionistas estar muy conscientes de qué se está llevando a cabo en la startup, cuáles son las metas siguientes y qué es lo que se busca. También para que estos ángeles inversionistas puedan participar e inclusive apoyar en el crecimiento de la startup. No quiero agobiarlos mucho más, pero imagínense lo complejo que puede ser. Ya esto es la serie A, toda la complejidad y todos los stakeholders que empiezan a participar dentro del crecimiento de la startup y todo lo que empiezan a haber conflictos de interés. Podemos ver que en muchos casos los founders siguen tomando varios roles dentro de la misma compañía, desde ejecutivos, miembros del consejo, accionistas.
Y hemos representado la C como accionistas comunes, la P como accionistas preferentes, que normalmente son inversionistas institucionales, pero también tenemos ejecutivos que también son accionistas, tenemos empleados que también pueden ser accionistas por un option pool, lo que hace muy compleja la estructuración de gobierno corporativo. No quiero que entiendan el hecho de cómo está estructurado, porque puede cambiar mucho, depende de cada compañía, pero sí prestar un poco de interés al nivel de complejidad que puede estar presente en cada uno de estos casos. Una vez que tenemos estructurado el gobierno corporativo, es decir, que tenemos definido cuáles son los roles que van a cumplir cada uno de estos stakeholders, desde los empleados hasta los inversionistas institucionales, hay que empezar a ver si este gobierno corporativo funciona de manera adecuada y si funciona para un crecimiento de la empresa. Entonces lo que se va a buscar es establecer un mapa de valor, un balance scorecard, que básicamente lo que va a buscar es establecer cuáles son aquellas iniciativas que generan valor dentro de la empresa, cuáles son las actividades que se deben cumplir para que esas iniciativas se lleven a cabo y quiénes son los responsables. En todo caso, el crecimiento de la empresa se va a ir dando paulatinamente, cumpliendo cada una de las actividades, como puede ser el crecimiento de los ingresos, puede ser una iniciativa. Eso es una iniciativa bastante general, pero se puede meter dentro del mapa de valor, estableciendo como las actividades dentro del crecimiento de la empresa, el diseño de una estrategia para determinar el volumen de venta de ciertos de los servicios o de los bienes que vende esa startup. Y un responsable, por ejemplo, puede ser el CFO, que es el que va a determinar toda esta parte operativa, inicialmente, en una startup pequeña. Esto lo que va a ayudar es a que si este mapa de valor y este balance scorecard estructurado de esta manera de iniciativas, actividades y responsables, se discute en el consejo y esto se lleva inclusive a la asamblea de accionistas. Esto va a permitir que todos los inversionistas en cualquier etapa estén muy conscientes de qué es lo que se está haciendo en la compañía para crecer y cuáles son los próximos pasos. Al tener esto, va a generar transparencia en el crecimiento y transparencia en el rendimiento de cuentas. ¿Qué es importante para rendir cuenta ante inversionistas, accionistas o inclusive entre otros stakeholders dentro de la compañía? Identificar ciertos KPIs o ciertas métricas para determinar si se están cumpliendo con cada una de las metas. Por ejemplo, en el ejemplo que daba anteriormente, tenemos el caso de el aumento del crecimiento de los ingresos. Podemos establecer un porcentaje de crecimiento de los ingresos para establecer como tal este seguimiento y determinar cuándo debería crecer, a qué porcentaje debería crecer. Entonces, en cada una de las reuniones de consejo o de asamblea de accionistas, se debería tocar este punto, se debería tocar cómo va el crecimiento de los ingresos, qué actividades se han cumplido y quién es el responsable, a quién se tiene que establecer y decir esto es lo que tiene que cumplir cada una de las personas, y adicionalmente que todos estén enterados y todos estén muy alineados en cuáles son las siguientes actividades que se tienen que hacer. El mapa de valor se puede modificar y las actividades se pueden ir modificando a medida que va creciendo la compañía, e inclusive se pueden tomar otras estrategias y tácticas distintas para que crezca. Pero es importante que todos conozcan ese mapa de valor, o por lo menos los accionistas y el consejo de administración y los directivos, para que todos estén alineados en la toma de decisiones. Crear interfaces y sistemas. Esto básicamente es crear estos mecanismos documentales o con que tengan un soporte documental para que la toma de decisión sea mucho más fácil, ágil, y que todos los inversionistas, accionistas y directores tengan toda la información a la mano. Se pueden crear distintos tipos de interfaces, pero la idea es que sea lo más ágil posible, sobre todo por el crecimiento de la startup. No sé si tengan alguna pregunta por los momentos sobre cómo se estructura el mapa de valor, sobre cuál es la complejidad que tiene la estructura de gobierno corporativo. Lo pueden hacer en el chat de preguntas y respuestas y podemos ir respondiéndolas en todo caso.
Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a ir continuando. Como ya habíamos comentado, es fundamental para el crecimiento de una startup que haya una rendición de cuentas y una transparencia en esta rendición de cuentas. El instrumento básico para la rendición de cuentas va a ser el informe anual. Este informe anual debe estar estructurado de tal forma de que se haga seguimiento al mapa de valor y el balance scorecard que estructuramos anteriormente, el que acabamos de mencionar. Si hacemos seguimiento a cada una de estas actividades, vamos a ver qué tanto hemos avanzado en conseguir nuestras metas y además qué tanto hemos avanzado en conseguir las métricas y KPIs que establecimos previamente. Si tenemos todo esto muy bien formado, primero lo debe discutir el Consejo de Administración, este informe anual, determinar cómo va a estar estructurado, debe tener básicamente estas actividades, los logros que ha conseguido la empresa, qué metas ha alcanzado, y esto estructurarlo de tal manera de poder reportarlo a la Asamblea de Accionistas y que todos estén alineados en qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se está haciendo para conseguir las metas que se están alcanzando. Esto le va a brindar confianza a los inversionistas y le va a permitir a los inversionistas seguir inclusive invirtiendo y decir, ok, hay una compañía que está creciendo y esto nos permite a nosotros conocer cómo está la compañía, cómo está creciendo y que la toma de decisiones, estoy de acuerdo con esta toma de decisiones en el crecimiento generalizado de la compañía. Entonces, todos estos KPIs, todos estos resultados deberían estar reflejados en este informe anual de manera muy sencilla, puede ser bullet points o establecido de una manera un poco más histórica, que permita de alguna manera conocer cada uno de estos hitos que se han ido logrando por la startup. Por último, y este es el tema a lo mejor que más puede agobiar, pero voy a establecer sobre todo cuáles son los requisitos básicos que debe tener a nivel documental, el marco legal. Hay órganos y facultades del gobierno corporativo. Todo esto debe estar estructurado y tiene que estar señalado en los estatutos sociales. Esto brinda mayor transparencia frente a cualquier inversionista que vaya a entrar. Esto es uno de los principales documentos que va a solicitar. Y adicionalmente, las reglas están claras. Cuando todos los accionistas y todos están aceptando esta estructura, las reglas van a quedar muy claras cuando ya están previamente establecidas. Entonces es importante que los estatutos sociales estén redactados de tal manera que permitan a todas las personas en el juego a confiar claramente en que esas son las reglas del juego. Adicionalmente, cómo adecuo los documentos societarios que no se han llevado a cabo y que se van a ir llevando a cabo con esta estructura de gobierno corporativo. Es muy importante ir creando soporte de cada una de estas actas, minutas que se van llevando a cabo para el momento de un inversionista institucional o inclusive cualquier otro inversionista o inclusive que haya para dar un seguimiento concreto de la estructura y del gobierno corporativo y la estructura de crecimiento de la empresa, se tenga cierta documentación de soporte que permita a la empresa conocer y saber cómo se ha llevado y cómo se han cumplido cada uno de esos hitos. Por eso es importante establecer toda esa documentación y que quede plasmada y no nada más documentar hacia el pasado, sino ir documentando cada vez que vaya ocurriendo cada una de estas asambleas, cada uno de estos consejos. Hay documentación mínima necesaria que la ley lo establece. No los voy a aburrir con artículos ni nada, pero lo importante es establecer primero que existan actas de asamblea de accionistas que estén documentadas, al igual que sesiones del Consejo de Administración, sesiones de los comités, si hay estructurados comités. Estas sesiones deberían ser periódicas, aun cuando la ley no establece una periodicidad como tal, solo para asambleas de accionistas ordinarias, que establece que deben ser una vez al año dentro de los primeros 4 meses del año. Deben haber estructurado los libros corporativos legales. Estos libros corporativos legales son 4, que son el libro de registro de accionistas, libro de variación de capital, libro de actas de asamblea y libros de sesiones del Consejo de Administración.
Cualquiera de estos libros, al final, tienen que estar ya previamente estructurados y es una exigencia de la ley. Y adicionalmente están los títulos accionarios que deben realizarse conforme a ciertos parámetros establecidos también en la ley y deben entregarse a cada uno de los accionistas de la startup. Aquí es importante en el caso de los títulos accionarios que igual el Consejo de Administración tenga respaldo de a quién le ha entregado los títulos accionarios y tenga una copia firmada por el accionista para llevar un control de estos títulos. Por último, y brevemente, unas recomendaciones que realiza por gestión y crisis de gobierno corporativo, la CAF, básicamente para el funcionamiento de un gobierno corporativo durante este momento del COVID-19 y el post-COVID, porque probablemente la nueva normalidad va a crear cambios distintos dentro de la estructura de gobierno. La principal recomendación es que el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas se haga de la manera más parecida como se realizaba anteriormente. Se puede realizar a través de videoconferencias, eso se puede establecer en los estatutos sociales como parte de las reglas de juego, establecerlo a través de videoconferencias donde se tome nota de cada uno del orden del día que se está llevando a cabo. También enviar la información con antelación para que cada una de las personas que va a tomar las decisiones dentro de estos órganos de gobierno tenga toda la información necesaria para tomar la decisión correcta o la que considere más correcta. Adicionalmente, en el tema de firmas, aún en México no se ha establecido la posibilidad de firmar de manera digital aquellos documentos que vayan a ser protocolizados. Solo se pueden firmar con la fiel, pero si no va a ser protocolizado, no hay ningún problema con que se firme a través de medios electrónicos como DocuSign, HelloSign y cualquier otra firma electrónica. Pero sí es importante que se siga llevando a cabo el proceso de firmas de la manera más expedita posible. En temas de rendición de cuentas, es importante que muy claramente que el comisario y el comité de auditoría, si existe, tenga acceso a toda la información que también se está presentando al Consejo para que ellos puedan participar con voz, pero sin voto, dentro de estas decisiones. Importante también el manejo de accionistas e inversionistas. Al final, los inversionistas tienen que estar enterados, sobre todo en estos temas, de qué decisiones se están tomando. Si no pudieron participar en las asambleas o en las reuniones, es importante enviarles breves notas estableciendo qué decisiones se tomaron para que quede muy claro, ya sea a través de correo o a través de una carta, quede muy claro qué se está haciendo y cómo va a seguir evolucionando el crecimiento de la empresa y seguir tomando controles para prevenir cualquier acto de corrupción. Aquí es muy importante no disminuir los controles que ya se han ido tomando dentro de la estructura de gobierno. Si se flexibilizan los controles en la toma de decisiones, lo que va a ocasionar probablemente es que se provoquen actos de corrupción, se provoquen actos que impidan el funcionamiento correcto de la empresa y esto puede ocasionar problemas posteriores, aun cuando en este momento a lo mejor es lo más flexible y más expedito. Pero no se pueden relajar los controles, eso es fundamental. Aquí ya agradeciendo mucho su tiempo y quisiera ver si tienen alguna pregunta que podamos ir contestando sobre cualquier tema que hayamos tocado hasta ahora. Lo pueden levantar la mano y mencionarla o escribirla en el chat de preguntas y respuestas. Esperar unos minutos a ver si hay alguna pregunta.
Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. No sé si vamos 30 segundos más y si no, bueno, nos despedimos y espero que les haya gustado este webinar y cualquier cosa nos pueden contactar, los podemos ayudar con cualquier estructuración de gobierno corporativo que necesiten sin ningún problema y establecer cada uno de los puntos un poco más a fondo de lo que ya hemos tocado aquí. Es un tema denso, pero es un tema muy necesario para el crecimiento constante y el crecimiento sostenible de cualquier startup o de cualquier compañía. Creo que no hay ninguna pregunta en todo caso, así que bueno, nos despedimos y cualquier cosa estamos a la orden por acá.